Cuando el Señor me dio esta palabra, me hizo recordar una palabra que mi hija Catherine trajo no hace mucho a un servicio juvenil. Ella decía: cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te congregas, cuando tú buscas el rostro de Dios, tú estás invirtiendo en el reino de Dios. Y todo aquel que invierte tiene una ganancia. Y nuestras ganancias no son ganancias materiales, sino ganancias eternas, la bendición de Dios. Y así pasa con nosotros. Cuando tú eres atrevido a hacer algo, tú estás invirtiendo en ese algo. Pero ese algo te va a dar una ganancia. ¿Cuántos creen que van a recibir una ganancia? Tal vez al principio no la vas a recibir, porque todos los principios de las cosas son difíciles. Yo se lo puedo decir con propiedad. Mi esposo y yo muchas veces iniciamos muchas cosas, pero al principio nos fue muy difícil, pero después vimos la gloria de Dios por la perseverancia. Hay que ser perseverante. Aunque usted diga: no le veo queso a la tostada, sea perseverante y vas a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Se enfocó en la recompensa que había dicho el rey. Entonces yo creo, iglesia, que el mayor peligro que existe en la vida es no arriesgarse a hacer nada. Por eso que hay un dicho muy trillado que dice que el que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana. ¿Por qué? Porque no estás arriesgando nada. ¿Y qué vas a ganar? Vas a ganar nada. Pero hay que ser atrevido. Yo estoy orando para que la iglesia se levante ese espíritu de valiente, de atrevido, para lograr y alcanzar todo lo que no has logrado hasta el día de hoy. Entonces, el que no arriesga nada, no gana, no logra nada, no obtiene nada, no siente nada y no logra nada en su vida. Hay que ser arriesgado, hay que lanzarse, hay que creerle a Dios. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. La palabra de Dios dice en el Salmo 86 que en Él confiaré porque Él es nuestro guardador. Él es el que nos va a bendecir. Él es el que nos va a prosperar. Dice la palabra en el Salmo 118:6: el Señor está a mi favor y yo no temeré. ¿Cuántos creen que el Señor está a nuestro favor? Entonces Dios quiere promover a nosotros como iglesia. A ver, ¿cuántos son iglesia? Yo compartía hoy en el devocional que nuestra iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia eres tú y soy yo. Usted es iglesia donde usted se pare. Porque muchas veces nos han enseñado que la iglesia son estas cuatro paredes. No, este es el lugar que Dios ha escogido para venir a adorarle. Pero usted es la iglesia. Y Dios quiere promover a la iglesia. Pero para promover a la iglesia, para ver una promoción en tu vida, debe haber primero una batalla. Sin batallas no hay promoción. Muchos queremos ser promovidos, pero no queremos pasar la prueba. ¿Cómo usted pasa de un grado a otro si usted no es evaluado? ¿Cómo pasas tú te gradúas en una universidad si no te evalúan? Para ser promovido, tú tienes que ser evaluado, tienes que ir a la batalla, tienes que pasar una prueba. Y así pasa en el mundo espiritual y en el mundo secular. Para alcanzar las cosas en la vida, primero tenemos que ir a una batalla. Hay una batalla que está preparada para ti y para mí, pero el que está con nosotros es más fuerte y saldremos de ese lugar victorioso. Porque Dios pelea por sus hijos. Si tú estás dispuesto a pelear en esa batalla, vas a salir victorioso. David fue promovido porque después de esa batalla fue que vino a David para coronarlo como rey. Pero eso fue después. Primero vivió batallas. Así pasa en nuestra vida. Hay que vivir batallas primero para ser promovidos en la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios o qué me ha enseñado la palabra? Que antes que David obtuviera esa corona de autoridad, tuvo que enfrentar a ese Goliat, a ese gigante. Yo no sé qué Goliat estás enfrentando tú en esta noche. Yo no sé si es el Goliat de la salud,
o si es el Goliat del matrimonio, de la familia. No sé qué Goliat, qué gigante que estás batallando hoy. Yo no lo sé, usted lo sabe y Dios lo sabe y Satanás también lo sabe. No sé qué Goliat tú estás batallando, pero lo que sí te puedo decir, que si tú te mantienes creyéndole a Dios en medio de este Goliat, en medio de esta batalla, tú vas a salir de ahí promovido. Pero es necesario. ¿Qué hacemos en la batalla? ¿Qué hizo David en la batalla? Dice la palabra que el rey Saúl, cuando David dijo: yo mismo venceré al gigante. Yo me imagino el rey Saúl cuando lo miraría y diría: ay Dios, este muchachito flaquito. No dice cómo era David, pero dice que era un muchacho. Pero sí dice que Saúl era robusto. Me imagino que era alto. Era un hombre de guerra, un hombre que estaba acostumbrado a pelear, a guerrear. Y llega el rey Saúl y le dice: tú, sí, yo, mi rey, yo mismo soy. Yo voy a enfrentar a ese gigante y le quitaré la cabeza y se la daré a las aves de rapiña, que se la coman, por haber desafiado al pueblo de Israel, al ejército de Israel. ¿Y usted sabe qué le dijo David? Hijo, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude y te bendiga. Todo el mundo huía de esa batalla. Dice la palabra que todos huían de la batalla. Todos salían espantados de la batalla, porque eran 40 días que este hombre iba todos los días a intimidar al pueblo de Israel. Todos los días iba y lo intimidaba: y los voy a matar, y mándenme a uno, y los voy a aniquilar. Todos los días había una intimidación al pueblo de Israel, hasta que llegó David. Y el rey Saúl le dijo: hijo, ponte. Le puso un casco de bronce, le puso su armadura, su escudo, le dio su espada. Y llegó David, salió con todo ese armamento. Y cuando David fue a darle, no podía. Le dijo: yo no estoy acostumbrado a usar esto. No sabía ni usar las armas que el rey le estaba dando. Porque Dios quiere usar la tuya, no de otro. Y cuando David empezó a caminar, le dijo: no, rey, yo no puedo usar esto. Y se quitó todo aquello y solamente sacó sus armas, la honda y el cayado. Eso era todo lo que tenía. Pero en esa batalla Dios había ungido lo que tenía David. Hay mucha gente que está esperando tener muchas cosas para emprender, para lograr, para alcanzar. Dale con lo que tú tienes. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir los cielos. Dios te va a honrar. Dios está contigo, como estuvo con David. Y aquel llega filisteo y le dice: ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas con ese palo? O sea, el filisteo esperaba que David viniera con una espada, con esas armas de guerra. Pero David se le presentó fue con un palo y una honda, dice la Biblia. Nosotros le decimos fonda, pero la Biblia dice que es honda. Y cuando se le acerca aquel hombre y le dije: yo soy un perro para que tú vengas con palo, hoy mismo te voy a matar, le dijo el filisteo. Y David le dijo: yo te quitaré la cabeza y se la daré a las aves de rapiña, porque has desafiado al ejército de Israel. Tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Una sola piedra bastó para matar al hombre. Una sola. Y derrotó a aquel gigante. Nosotros hoy estamos en batallas, pero yo quiero que tú en esta noche, iglesia, entiendas que estás cerca de tu promoción. Estás cerca de ser promovido de parte de Dios. Pero tienes que salir victorioso de esa batalla. Porque en la batalla tal vez te estás quejando.
estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? O te estás quejando, Señor, ten misericordia, no aguanto más, mira lo que estoy pasando, mira cómo estoy, yo soy tu hijo, yo soy tu heredero, acuérdate de mí. No, el Señor se acuerda de ti. Mantente firme en esta batalla que estás pasando, porque Dios te dará la victoria. Estás a 1 metro de recibir tu milagro, iglesia. Estás a 1 metro de ser promovido. Hay gente que va a ser promovido, pero deben pasar primero la prueba. Hay pruebas que tú tienes que pasar. Hay pruebas que la tienes que pasar eximido. Tienes que sacar buena nota para pasar de un grado a otro. Aquí no se vale el 0.9 ni el 10. No tiene que ser buena nota. Tienes que pasarla bien. Yo no sé cuál ha sido esa batalla. No sé si ha sido una batalla financiera que estás librando, que no encuentras por ningún lado nada. Te sientes acorralado, sientes que Dios se olvidó de ti. Siente los cielos cerrados. Dios como que se olvidó de mí. No encuentro nada. No encuentro un trabajo. No me pagan bien. No me alcanza para nada. No sé cuál es tu batalla hoy. No sé si estás batallando con la salud, que te curas, te enfermas, te curas, te vuelves a enfermar. No sé si estás batallando con tu matrimonio. Si estás allí guindando un hilo, quédese guindado un hilo, pase la prueba y verá un matrimonio bendecido y exitoso. Espere hombre, espere mujer, no tire los guantes. Espere en el Señor. Tal vez tu batalla, hombre, que estás aquí, es que no aguantas a tu esposa. Siente que no la aguantas. Siente que no te honra, que no te atiende. Pase la prueba, hombre. Sopórtela, ámala, bendícela y verás una esposa enamorada, más enamorada que nunca. O tal vez en la mujer que no aguanta al hombre, al esposo. Si este es tu caso, mujer, espera en Dios. No tires la toalla. Pasa esta prueba porque estás cerca de ser promovido a un matrimonio exitoso. No sé si tu batalla es espiritual. Siente los cielos cerrados de parte de Dios. Sientes que no te salen palabras para orar. No importa si no te salen palabras. Ve al momento de orar y arrodíllate. No importa que no hables, pero anda a atender a tu Señor. No tires la toalla. No desistas de la oración, de la palabra, de tu tiempo devocional con Dios. Porque hay gente que me ha dicho: pastora, no puedo orar, no me salen palabras para orar. Estás en una batalla. Pero en la batalla que hacemos hay que darle. Vamos, métete en ese cuarto, arrodíllate. No me salen palabras, no importa, pero quédate ahí. Quédate ahí diciéndole: Señor, aquí estoy por lo menos. Aquí vengo a reportarme, Señor. Vengo a reportarme contigo, Padre. No importa que no te sienta, no importa que no sienta tu presencia, pero yo sé que tú estás. Aunque yo no te vea, aunque no te sienta, yo sé que tú estás. No sé qué tipo de batalla o qué gigante tú estás enfrentando hoy. Ese gigante Goliat era de una ciudad llamada Gat. Esta ciudad llamada Gat, este sí era un guerrero. Goliat sí estaba acostumbrado a pelear, a batallar, a guerrear. Él sí era un guerrero, pero era de una ciudad llamada Gat. Estas eran de las 5 ciudades más prestigiosas de los filisteos. Pero la palabra Gat significa la prensa de las uvas. Por eso que le llamaban Goliat de Gat. Y muchas veces, para ser promovido, debemos pasar por la prensa de las uvas. ¿Sabe cuál era la prensa de las uvas? ¿De dónde sacaban el vino? Machacaban la uva
La machacaban con los pies hasta que le saliera el zumo de la uva, el vino. Tenían que machacar esas uvas. Eso era la prensa de las uvas. Para ser promovido debemos pasar por la prensa de las uvas, como pasó David. A veces nosotros vemos la gloria de un hombre, la gloria de una mujer, pero usted no conoce la historia, por dónde pasó ese hombre, por dónde pasó esa mujer. Vemos a un David reinando, pero no vemos de dónde Dios lo sacó a ese hombre. Dice la palabra que lo sacó desde el redil de las ovejas, del menospreciado. Cuando fueron a ungir a David, le preguntaron a su padre: venimos a ungir uno de tus hijos. Y él los mandó a llamar a todos menos a David. ¿A qué le suena eso? Se le olvidó. Porque él pudo haber dicho: mi hijo no está, pero lo voy a mandar a buscar, porque él está pastoreando las ovejas. Y cuando fueron a ungir, dijo: es que ninguno de estos es que no tiene más hijos. Sí, tengo otro que está por allá, por las ovejas. Mándenlo a buscar. Entonces vemos la gloria de un rey que reinó poderosamente, pero no vemos la historia de ese rey. La historia de David, por dónde pasó. Por eso que David le dijo al rey Saúl: Señor, yo lo mataré, porque yo he vencido al oso y al león, porque cuando vienen a comerme una oveja, yo llego y lo mato. He matado al oso y he matado al león, y así como maté al oso y al león, así mataré a ese filisteo. Se estaba preparando para la batalla. Había una preparación de David. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida para prepararte para la batalla que viene, para la promoción que viene para tu vida. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida, pero es porque Dios te quiere promocionar. Por eso que David se enfrentó a ese hombre, porque mataba al oso y mataba al león. Cuando venía y dice: y yo le quito la oveja, le he quitado la oveja de la trompa del oso y del león. Era un hombre que estaba siendo preparado. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 17, verso 36 al 39. Dice: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. El Señor que me libró de las garras del oso y del león, también me librará del poder de este filisteo. David estaba confiado de que Dios le iba a respaldar. David estaba confiado de que Dios iba a estar en esa batalla para ayudarlo. Iglesia, tienes que tener en tu mente y en tu pensamiento que en cada batalla que tú estás librando, allí está el Señor. Tienes que tener confianza de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a extender su mano y que de esa batalla vas a salir victorioso. Y Saúl le dijo a David: que el Señor te acompañe. Y ahí fue donde lo vistió con sus ropas. Hay muchos gigantes que tú estás peleando a nivel personal. Yo tengo el gigante, usted tiene un gigante diferente, y muchos tenemos gigantes que usted lo sabe y lo conoce. Porque yo también estoy batallando. La vida es una batalla, recuerden, la vida es una batalla. Todos los días estamos batallando con cosas. Hay gigantes que usted está batallando que no son los mismos con el que yo batallo, pero son gigantes igual. Que tengo que pelear, que tengo que batallar, que tengo que reprender, que tengo que orar, que tengo que buscar la presencia de Dios. Pero hay un gigante que nos está afectando a todos nosotros, no solamente a la iglesia, sino a todo el pueblo venezolano. El gigante de la política. Hay un gigante que te está afectando a ti y me está afectando a mí. He aprendido que la solución
está en la iglesia. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia, cuando yo hablo de iglesia, no solamente hablo de ustedes y hablo de mí, hablo a nivel internacional. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, están dormidos. Este pueblo o este gobierno, nuestro país, no lo arregla un gobierno, lo arregla el Señor. Pero usted, o porque ahorita vamos a orar por eso, y vamos a destronar ese gigante que está acabando con nuestro país. Y yo le pido en el nombre de Dios que usted salga el domingo con una buena conciencia. Usted sabe qué pasa en nuestro país. Usted sabe qué está pasando. Y el Señor me hablaba esta semana y el Señor me decía: justicia, hija. Clama por justicia. Y debe haber justicia en nuestro país. Ese es otro gigante que te afecta a mí, me afecta a mí, afecta a nuestra familia. El Señor me decía: vas a orar por justicia. Se tiene que hacer justicia. Uno de los nombres redentivos de Dios es Jehová Tsidkenu, que significa Dios es nuestra justicia. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra justicia? Y el Señor me decía: hija, vas a orar y vas a clamar por la justicia divina. Debe haber una intervención divina en nuestro país. Debe haber la intervención de Dios, la justicia de Dios. Pero la iglesia tiene que despertar y clamar esa justicia todos los días. Que se haga la voluntad de Dios. Yo no le voy a decir a usted: hermano, vote por fulano o vote por fulana. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Su conciencia se lo va a decir. Tu conciencia te habla. ¿Sabía usted que la conciencia también habla? La conciencia te va a hablar y te va a redarguir y te va a decir lo correcto que tienes que hacer. Es tiempo de que haya justicia en nuestro país. El Señor es el que tiene que reinar en nuestro país. Pero para que eso pase, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que clamar. La iglesia tiene que salir a votar. Para que eso suceda. Justicia no tiene que ver nada con derechos. Justicia, usted y yo pertenecemos a un reino de justicia. Porque Dios es nuestro juez. Dios es tu juez. Dios es mi juez. Pertenecemos a un reino de justicia. Aunque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Pero dice la palabra que por medio de la fe fuimos justificados en Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia, podemos decretar, aclarar, anunciar la justicia de Dios. Que se haga justicia en nuestro país. Que la justicia de Dios, ¿sabe qué es hacer justicia? Hacer la voluntad del Padre. Que en nuestro país se haga la voluntad de Dios. Que en cada nación se haga la voluntad de Dios. Y eso vamos a hacer en esta noche. Vamos a derrotar ese gigante de corrupción que hay en nuestro país. Usted me va a ayudar a orar, a clamar, que el Señor tome el control del día domingo. El día domingo seguimos aquí en el servicio. Terminó el servicio, todo el mundo a votar. Yo voy a salir a votar. Pero va a haber servicio. Pero vamos a orar para que el Señor venza ese gigante que quiere destruir nuestra nación. Y que se haga la voluntad de Dios en nuestro país. Pero para eso tenemos que orar, unirnos todos en el poder del uno, en el poder de la unidad. Vamos a declarar esa justicia de Dios. Que se haga justicia. Clame al Padre Tsidkenu. Dios es nuestra justicia. Él es nuestro juez. Usted y yo pertenecemos a un reino de justicia. Por eso que estamos como estamos. Porque la iglesia está dormida.
Pero hoy vamos a despertar. Y yo le voy a pedir que esté de pie, iglesia. Y vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por esos gigantes de corrupción, de violencia, de muerte. Vamos a reprender esos gigantes que hoy queden destronados en el nombre de Jesús.